Listo, ya estamos grabando. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto tener en esta oportunidad la doctora Fanny Howland del CIAD y la Alianza de Biodiversidad. Y bueno, y continuar con nuestros webinars. En esta ocasión, hablando sobre las políticas climáticas en Colombia. La doctora Fanny Howland, bueno, ya es colombiana adoptiva de Francia, trabaja con la Alianza Biodiversidad y el CIAD. Como nos decía ahora, ya lleva más de 10 años en Colombia, si mal lo entendemos. Y bueno, parte de la búsqueda un poco de expertos en temas climáticos en Colombia me llevó incluso a alguien del IPPC, una profesora acá de la Universidad de Antioquia, y me pasaba a otra y a otra, y todos me decían expertos en temas climáticos, pero nadie propiamente experto en políticas climáticas, ¿no? Como aquí queríamos un poco ese marco más específico, más concreto, y en parte en la búsqueda de la producción bibliográfica de Fanny encontré algún trabajo, creo que alguna revisión sobre las políticas climáticas y dos o tres artículos tal vez más recientes donde toca el Y va tema firmado por los dos, ¿verdad? en muchos No por uno. sentidos Ok. cercano pues a la agenda del CIAD con temas agrícolas, etcétera, etcétera. Pero pues básicamente, digamos, fue por esas publicaciones que traté de contratar a Fanny, que muy amablemente nos respondió y mostró su disposición a acompañarnos en este proceso. Obviamente esperamos que esto sea pues también un espacio para tal vez seguir en contacto con Fanny y ampliar la agenda de trabajo conjunta. Eh, Sin más, darte la bienvenida a Fanny. Fanny se va a ocupar pues del tema de las políticas climáticas en Colombia con su mirada y varios de sus trabajos empíricos. Sin más, creo que con eso es suficiente pues para darle la bienvenida a Fanny. Fanny, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esa gran oportunidad de compartir mi trabajo y tener la retroalimentación de ustedes y también poder comparar este caso de Colombia con otros países de la región. Entonces, para mí es una muy buena oportunidad, así que muchas gracias a todos. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo. Se ve bien. Súper, listo. Entonces, bueno, esa presentación se llama Encuentro y Desencuentro, Políticas Climáticas Colombianas entre Saberes, Discursos, Prácticas y Juego de Escalas. Bueno, mi nombre es Fanny Howland, yo soy antropóloga y trabajo en la Alianza Biodiversity CIAT. Ese trabajo hace parte de mi doctorado. Bueno, hay otros componentes, pero bueno, lo centré más en el tema de políticas, las políticas climáticas. Bueno, para empezar, me gusta poner esta animación para recordar que sí, el cambio climático es real y que eso lo muestra esas anomalías en las temperaturas de la Tierra medidas entre 1880 y 2014. Se ve como con los colores eh, naranjas, como se va calentando el planeta. Y también para aterrizar un poco a nuestro tema, una animación de los cambios de temperatura de Colombia previsto, bueno, de 2011 y previstos para el 2100. Bueno,
unas palabras sobre el plan de mi presentación. La idea es de un primer tiempo hablar del proceso de formulación de las políticas climáticas en Colombia, después mirar un poco el tema de la implementación de esas políticas y también el tema de las percepciones y saberes locales. Y si nos queda algo de tiempo, unos puntos de comparación con el caso de Brasil. Bueno, entonces, para empezar, dar unos elementos de contexto colombiano, pues en Colombia fue a partir del 2000 que el país empieza a tener compromisos internacionales con relación al clima. Y en particular en el 2011 empieza el desarrollo de las políticas y planes climáticos, en 2017 la Política Nacional de Cambio Climático y en 2021 el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector agrícola. Así como lo mencionó el profe, yo pues mi enfoque es más hacia el tema agrícola. Y otro elemento de contexto colombiano muy importante, el tema de la paz. En 2016 se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC con el apoyo de la comunidad internacional, con un fuerte énfasis en la reforma rural integral que menciona el tema del acceso a la tierra, uso adecuado de la tierra, reducción de la pobreza y inseguridad alimentaria. Entonces, lo que estamos viendo es que el desarrollo de las políticas climáticas coincide con la firma de los acuerdos de paz y también que el cambio climático y la agenda de paz aparecen como temas interrelacionados. Pues en efecto, esos dos comparten objetivos de desarrollo agrícola y rural. También se ha visto que el conflicto armado ha impactado de forma negativa el medio ambiente y ha aumentado la vulnerabilidad climática. Y también existe un riesgo de que el desarrollo relacionado con la implementación de los acuerdos de paz se produzca a costa de la conservación de la biodiversidad, la deforestación y la resiliencia económica. Bueno, muy resumido el marco teórico y metodológico que yo usé para esa investigación. Yo soy antropóloga, entonces más que todo me enfoqué en tema de antropología del desarrollo y antropología política, pero también en los marcos de ecología política y antropología ecológica. Pues esos marcos son centrados en los actores, muy intervencionistas y constructivistas. Eh, y bueno, también ahí estuve mirando temas de la sociología de la traducción y ciencias políticas. Bueno, no voy a entrar tanto en ese detalle del marco teórico y metodológico para empezar directamente a hablar del proceso de formulación de las políticas climáticas colombianas. Bueno, otros elementos de contexto, bueno, como lo hemos visto con la primera animación, el cambio climático, perdón, es un fenómeno descrito por las ciencias naturales resultante del aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero, pero el cambio climático es también un constructo cultural, resultado de la percepción e interpretación de los fenómenos climáticos. A nivel de las políticas climáticas, se ha mostrado que cada vez se elaboran más leyes y políticas para hacer frente al cambio climático, pero se observa al mismo tiempo pocos resultados. Entonces, se entiende que los desafíos del cambio climático ya no son relacionados con conocer y entender el cambio climático como un fenómeno. No es los desafíos del cambio climático tampoco están en descubrir soluciones políticas y técnicas para hacer frente a ese desafío, pero el desafío está más en temas de presión de los grupos y partes interesadas, de las apuestas económicas y la impopularidad de las políticas vinculadas a la acción climática y la falta de participación real de determinados grupos de partes interesadas frente a de partes interesadas y las sobrerepresentaciones de otros. En otras palabras, la meta no es de entender lo que está pasando con el cambio climático ni en buscar soluciones, pero entender cuáles son esos juegos de poder que existen que hace que no hay acción frente al cambio climático.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Hay una imposición de las decisiones situadas, parciales del problema y las soluciones relacionadas con el climático. Se han utilizado los foros como la COP para reverdecer la imagen de determinados actores o incluso para encontrar nuevos mercados. Entonces, el objetivo es de entender, comprender mejor la elaboración de políticas climáticas desde una perspectiva centrada en los actores y multinivel. Entonces, la pregunta para ese nivel de la formulación de las políticas es cómo se introduce un problema, el problema climático en la agenda y se traduce en diferentes problemas y soluciones en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, eso es como una ilustración del proceso de elaboración de políticas públicas colombianas relacionadas con el clima. Entonces, lo que vemos es que inicialmente, o sea, más a la izquierda, se ve como más documentos de políticas que tienen que ver con la mitigación. Después, esa estrella naranja es el evento climático de la Niña, que en 2010-2011 se presenta y genera muchos desastres en el país. Entonces, a raíz de ese desastre natural, se desarrolla una serie de documentos de políticas relacionados con la gestión de riesgo de desastre. Y después se ve una tendencia al desarrollo de políticas de adaptación y al final de políticas que integran mitigación y adaptación. Entonces, lo que pasa en Colombia es que en 2010-2011 se abre una ventana política gracias a causa del evento de la Niña. Entonces, la disponibilidad de soluciones existen a nivel internacional, en particular con el Marco de Cancún, que promueve la elaboración de planes de adaptación. La motivación del DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, para posicionarse como líder en ese campo, volverse líder en el tema del cambio climático, y la apertura del presidente que está dispuesto a eso. Entonces, identificamos que hay múltiples actores implicados en una cadena de traducción de cómo el cambio climático como concepto se traduce en políticas a nivel del gobierno de Colombia. Entonces, para eso hay unos juegos de poder y de recursos en juego y el papel crucial de la cooperación internacional. Entonces, el problema climático proviene de foros, o sea, la formulación como problema climático, de cambio climático, proviene de los foros internacionales y es traducido por actores en políticas nacionales. Pues en particular, en Colombia, lo que pasa es que son consultores internacionales que van a trabajar en los ministerios priorizados para traducir el problema y las soluciones frente al cambio climático. Entonces, es lo que trate de representar en esa gráfica. Entonces, hay esos intermedios que hay donde dice broker, entonces GGGI, el BID, el CIAT, la FAO, USAID, TNC, WWF, IDEAM, GIZ, que actúan como intermediarios para apoyar los ministerios a elaborar su política de cambio climático, su política y su plan sectorial de cambio climático. Entonces, cada uno viene promoviendo su concepto, que puede ser Climate Smart Agriculture, resiliencia, adaptación basada en ecosistema, gestión de desastre, etc. Entonces, esos actores, esos intermediarios traducen el problema y las soluciones que deben adoptarse de diferentes maneras en los niveles internacionales y en las instancias gubernamentales. Se identifican dos traducciones principales en términos de solución, de cómo hacer frente a ese tema, a ese problema del clima, que es la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de catástrofe.
y esas traducciones son a su vez reapropiadas de forma oportunista por los actores gubernamentales para posicionarse dentro del PRI. Entonces, básicamente los ministerios reciben ese apoyo de la cooperación internacional para la elaboración de sus planes sectoriales. Reciben apoyo y técnico y financiero, entonces reciben eso de forma un poco oportunista, como lo mencioné, pero después nos damos cuenta que hay una otra traducción que opera por los mismos actores de gobierno que retraducen esos conceptos como climate smart agriculture, resiliencia, bla, 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 en la voluntad de, o sea, hacer frente al cambio climático es aprovechar oportunidades económicas y evitar pérdidas. Para ese nivel del diseño de las políticas también se nota una interpretación muy técnica de la cuestión climática. Entonces, se habla de la hegemonía del discurso técnico sobre el cambio climático. Entonces, las políticas tienen en cuenta esos aspectos técnicos del problema climático y no existe consideraciones del conocimiento local como estrategia para abordar los problemas climáticos. Es una visión muy de arriba hacia abajo, que también cuestiona un poco sobre la autonomía nacional en formular e implementar sus políticas con tanta influencia internacional. Y esa falta de consideración de los conocimientos locales en favor de conocimientos técnicos, globalizado y descontextualizado, puede constituir un riesgo para la política para alcanzar sus objetivos de ayudar a los agricultores a hacer frente al cambio climático. Ahora, lo que propongo presentar es el tema de la implementación de esas políticas climáticas con un enfoque en un departamento de Colombia, que es el departamento del Cauca, que está ubicado en el sur occidente del país. Entonces, un departamento principalmente rural, tan diverso en términos de clima, multiétnico, multicultural y altamente afectado por el conflicto armado. Entonces, lo que hice para esa parte de la investigación es lograr mapear a nivel del departamento, ya lo ven en ese mapa que está a la derecha de la pantalla, las intervenciones que tienen que ver con cambio climático y acuerdos de paz para el sector agropecuario. Entonces, cuando miramos la distribución geográfica de esas intervenciones, vemos que están básicamente muy concentradas en ese eje vial en rojo, que es la vía panamericana. Entonces, lo que observamos es que las políticas de cambio climático y de paz reproducen esas dinámicas de distribución geográfica de desarrollo, porque si se mira también las intervenciones de desarrollo, también existe esa concentración alrededor de la vía panamericana. Y una superposición, una fragmentación entre esas intervenciones. Lo que observamos también cuando miramos quién es el tipo de actor que ejecuta, que implementa esas intervenciones de clima y de paz y la duración de los proyectos, observamos que hay una diversidad de duración de proyectos y de programas y de actores implicados en la implementación de esas intervenciones. Entonces, existen discontinuidades y fragmentación en la implementación de esas políticas, en el sentido que proyectos que se paran, vuelven a retomar por problemas de financiación, en particular cuando se trata de financiamiento de la cooperación internacional.
También el papel muy importante de la cooperación internacional de actores de ONG en la implementación de la política y la poca articulación que esos actores tienen con los actores gubernamentales. En este caso hablamos de extraversión de la implementación de las políticas, en donde las ONGs y la cooperación constituyen actores clave para la implementación de las políticas de desarrollo en el Cauca. El Estado a nivel nacional establece normas generales, planes, sin tener la capacidad de implementarlos a nivel local, y lo que genera mucha imprevisibilidad en torno a la implementación de las políticas. Y entonces se ha reconocido, se ha visto que en ese proceso, actores de la cooperación internacional vienen acumulando más conocimiento sobre las zonas rurales del Estado, que mantienen una relación complicada en esos territorios. Ahora, en ese mapa lo que podemos ver es el modo de acción, o sea, qué tipo de modo de acción se pone en marcha en el marco de esas intervenciones. Entonces, lo que observamos es lo que llamamos el efecto de la ayuda al desarrollo y la creación de burocracias de dos velocidades. Por un lado, la burocracia estatal que carece de recursos para actuar, y la burocracia de los proyectos o agencias paraestatales que beneficia de no varias misiones para trabajar. El Estado elabora planes que no son aplicados y los actores no gubernamentales adaptan las políticas de cambio climático y de la paz para suministrar bienes y servicios creando coherencia local. En efecto, lo que hemos visto es que intervenciones relacionadas con el cambio climático se adaptan para incluir temas de infraestructura, viendo los problemas de desarrollo básicos que existen en algunas municipalidades del departamento, ¿no? Entonces, además de trabajar temas de reforestación con productores de café, se incluye un módulo, unas actividades de conexión eléctrica o de acceso al agua o de construcción de vías a esos proyectos para darle más coherencia a esos proyectos, porque trabajar cambio climático sin tener en cuenta esas brechas de desarrollo, esas problemáticas de falta de infraestructura de base, no tiene sentido. Entonces, bueno, como lo estaba mencionando, una diversidad de actores implicados en la implementación de las políticas climáticas, una brecha entre la política como está formulada y su implementación. Las políticas se guían por modelos que apuntan al desarrollo rural y agrícola, pero a través de distintos enfoques, visión, intereses y actores que se sedimentan con el tiempo. Tanto las políticas de cambio climático como de paz son reinterpretadas por muchos actores para conectar con el contexto local y poder y responder a intereses y visiones específicas. Observamos esa discontinuidad geográfica donde hay esa concentración de intervención. La falta de financiamiento e interés limitan la aplicación de las políticas por los sectores gubernamentales. Una reconstrucción de coherencia, como le estaba mencionando. Y esos actores también cómo recuperan esas intervenciones de cambio climático y de paz para luchar por el poder local. Eso lo podemos, si hay interés, lo podemos profundizar ahorita, porque ese tiempo solo lo voy a dejar ahí. Entonces, como una porosidad que existe entre políticas de cambio climático y de paz que apuntan los dos a temas de desarrollo agrícola y rural. Ahora quisiera dar unas palabras sobre el tema de percepciones y saberes locales. Entonces, en particular, cómo se movilizan y evolucionan los conocimientos sobre el clima y de los agricultores familiares. En este caso, de un territorio indígena del Cauca.
y qué papel desempeña el conocimiento del clima por parte de los agricultores en el acceso a tierra. Bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces, lo que observamos es que existe, que el clima es una de las incertidumbres frente a un mar de incertidumbres, ¿no? Entonces existen múltiples incertidumbres percibidas por los agricultores familiares de ese grupo étnico NASA. El clima, que es una de ellas, que es una incertidumbre para el manejo del uso del agua y la tierra, su uso productivo, sagrado y para desplazarse y vivir. La violencia es otra incertidumbre para la seguridad de los habitantes y sus desplazamientos. La pandemia, para el uso de los recursos, el aumento de la deforestación para el uso productivo y espiritual. Entonces, los territorios se ven moldeados por esos riesgos y esas incertidumbres. En algunos casos, el conocimiento indígena sigue siendo relevante. La luna, por ejemplo, sigue siendo una forma de poder guiarse para sembrar, por ejemplo. En algunos casos el conocimiento indígena se ve cuestionado, por ejemplo, la observación de algunos pájaros ya no son tan confiables para predecir que va a llegar la lluvia, por ejemplo. Y en unos casos se combinan conocimientos indígenas y conocimientos técnicos científicos para poder tomar decisiones. Entonces, eso nos permite ver que hay una evolución de los conocimientos sobre el clima en ese territorio. Esa evolución tiene que ver con la profundización del cambio climático como tal, pero también con el carácter evolutivo de los conocimientos indígenas. Entonces, en ese marco es difícil de establecer una distinción clara entre conocimiento sobre el clima y sobre el cambio climático, porque, y en ese marco, la adaptación al cambio climático es una manifestación de la evolución de esos conocimientos y de la acumulación de nuevas experiencias. Bueno, unas conclusiones para esa parte de elaboración e implementación de políticas y saberes. Entonces, mi título hablaba de desencuentro y encuentro. Entonces, ¿por qué desencuentro? ¿Por qué existe desencuentro entre discursos saberes sobre el clima? Existen fragmentaciones entre escalas, o sea, a nivel nacional, departamental, a nivel muy local, y entre redes de actores que explican las brechas de implementación de las políticas climáticas. A nivel nacional, el enfoque del clima es como riesgo se disocia de otras formas de riesgo, mientras que a nivel local el riesgo climático es una forma de riesgo entre otras, que se aborda de forma conjunta. Bueno, una falta de diálogo y de visión compartida del desarrollo entre esos grupos de actores. Y porque hablo de encuentros, más que todo para subrayar el papel de esos actores intermediarios, como consultores internacionales que corren esos conceptos promovidos a nivel internacional como Climate Smart Agriculture, como resiliencia, etcétera, para lograr que actores de gobierno traduzcan esos conceptos en planes de adaptación, en planes sectoriales de cambio climático. Y también esos agentes de desarrollo, esos actores a nivel local que implementan la política, que tratan también de recrear esa coherencia, como lo mencionaba, agregando, adaptando un poco esas intervenciones de cambio climático para dar sentido a la intervención en contextos donde hay carencias muy grandes de desarrollo de base. Entonces ahí ese estudio nos permite también cuestionar esa visión a veces un poco lineal y convencional del funcionamiento de las políticas, ¿no? Se elaboran las políticas y después se implementan. O sea, ahí vemos que las cosas no funcionan tan así por los mismos actores de gobierno. Eso vimos que no es tan el caso. Las políticas climáticas son impulsadas por organismos internacionales y la niña que conducen y la niña,
Eso conduce a diferentes fragmentaciones, eso lo hemos dicho, porosidades entre políticas de cambio climático y acuerdos de paz. También las circulaciones de actores para la construcción de esas políticas y el papel de los intermediarios en el diseño y la traducción de las políticas. Diferentes formas de conocimientos en juego, ¿no? El conocimiento científico versus un poco el conocimiento indígena, con una sobrevisibilidad del conocimiento científico versus bueno, por el caso de colombianos, versus el conocimiento local indígena. Y entonces me quedan unos minutos para hablar de unos puntos de comparación con Brasil. Entonces, esto es otro estudio donde tratamos de comparar los procesos de elaboración de los planes de adaptación al cambio climático de Brasil y de Colombia. Entonces, solo para dar unos elementos de contexto, Brasil y Colombia comparten desafíos climáticos similares, estrecha relación con el sector rural y patrones de uso de suelo, y han adoptado estrategias de adaptación climática a principios de la década de 2010, en momentos muy similares. Entonces, ese estudio se hizo a través de análisis de documentos y de entrevistas en 2018-2019. Y el contexto es lo que mencionaba ahorita, el marco de Cancún, que promueve la elaboración de plan de adaptación a partir del 2010. Y ese es el marco que se utilizó entonces para describir el proceso de elaboración de esos planes de adaptación, de diferentes tipos de proceso para la adaptación, el layering, es la estratificación, el drift, que es la deriva, el desplazamiento y la conversión. Bueno, eso lo vemos ahorita. Entonces, hay las dos dinámicas para Brasil de un lado, a la izquierda, y Colombia al otro lado. Entonces, en Brasil es el Ministerio del Medio Ambiente que intenta influir en las políticas sectoriales bien establecidas. Entonces, ahí vemos tres grupos de actores. El Ministerio de Ambiente con otros actores que trabajan hacia población vulnerables como población indígenas, que trabaja temas de ecosistema, adaptación basada en ecosistema. En paralelo, el Ministerio de Agricultura con Embrapa, con el agribusiness que se enfoca en concepto de Climate Smart Agriculture, con otro enfoque más productivista, digamos, y en paralelo el Ministerio Social y Agrario, que se enfoca en también grupos vulnerables, con un enfoque más de agroecología, de agua y seguridad alimentaria. Y ahí lo que se hace es que no se crean nuevos planes, sino que se hace una juxtaposición de conceptos y estrategias diferentes sobre los documentos de políticas sectoriales. En cambio, en Colombia, entonces es el Departamento de Planificación Nacional, Departamento Nacional de Planificación, perdón, se me ha escrito ahí, que lidera ese proceso con el apoyo del Ministerio de Ambiente. Y entonces se hace el enfoque que se da es un enfoque transversal. Entonces, los ministerios, los sectores priorizados tienen que desarrollar eh, su plan de adaptación. Entonces, ahí no es la creación de nuevos planes, no es una reformulación de los planes como en Brasil, sino la creación de nuevos planes con diferentes grupos también. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja también el tema de adaptación basada en ecosistema, mientras que el Ministerio de Agricultura con la FAO trabajan más temas de resiliencia, y el Ministerio de Minas, por ejemplo, que trabaja resiliencia también. Entonces, lo mismo que estábamos tratando de mencionar al inicio, entonces,
creación de nuevos planes coherente con los conceptos promovidos por los diferentes cooperantes internacionales que trabajan con esos ministerios. Entonces, en ese marco hablamos, en el caso de Brasil, de layering, de superposición de las políticas sectoriales a los nuevos objetivos de adaptación al clima. Entonces, se agrega, se sobrepone el tema de cambio climático sobre políticas sectoriales. Cuando en Colombia es el tema del drift, de la deriva, entonces la creación de nuevos documentos de políticas em, em, para hacer frente al cambio climático. Bueno, y para terminar, esos dos procesos de layering y de drift es probable que produzca un cambio incremental o que no produzca nada de cambio. O sea, eso no son los cambios que más permiten los procesos que más permiten lograr cambios en términos de implementación de acciones para hacer frente al cambio climático. Y se reconoce que efectivamente la política climática requiere un esfuerzo considerable para modificar las prioridades políticas, los equilibrios intersectoriales y los medios de aplicación. Y hasta ahí yo voy a parar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Fanny, por una presentación tan interesante que creo que nos ha iluminado pues a todas y todos. Obviamente tengo muchas preguntas como persona que trabaja política climática en América Latina, pero me gustaría antes de eso pues ceder la palabra al público que está presente. No sé si podemos recoger dos preguntas primero, si levantan su mano para poder dárselas. Una va a ser el doctor Fausto Quintana y otra, ¿quién más quiere hacer pregunta? Bueno, empezamos con el doctor Fausto a ver si alguien más se anima. Muchísimas gracias, Fanny, gracias por la exposición, gracias a Israel por la invitación. Bueno, en el tema de las actas climáticas, la institucionalidad, los marcos jurídicos, no sé si tengas la percepción de que a nivel federal se es robusto y se tiene, digamos, estrategias y planes de acción climática que podrían resultar coherentes con base en lo que decías de los organismos internacionales, de los consultores, hablando con conceptos como resiliencia, antropoceno y digamos esta promoción epistémica muy colonial, pero en el ámbito ya del territorio y no solamente del territorio, sino también de los instrumentos técnicos. Hay inconsistencias. Una de las inconsistencias o de las debilidades que tenemos en América Latina son los mecanismos de reporte, verificación y medición de emisiones de gases de efecto de invernadero. Si revisamos las estrategias y revisamos las comunicaciones nacionales y de alguna manera los compromisos nacionales determinados a través de los cuales se establecen ciertos porcentajes, encontramos que los inventarios de emisiones son los anteriores, es decir, no hay inventarios actualizados, no hay instrumentos técnicos como mapas de riesgos, porque en el ámbito local es donde se dan las mayores expresiones de los impactos del cambio climático y es ahí donde pues, deberíamos de tener mayor claridad, porque en términos de regímenes y de gobernanza parece que suceden cosas interesantes, además de mucho discurso, pero no sé si tengas esa percepción en el caso de Colombia. Gracias, gracias, Israel. Gracias, Fausto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta para no abrumar? Israel, un gusto verte, tocayo, que te conozco por Twitter y bueno, qué bueno que te conectaste y que estás en Colombia también y que estamos pudiendo dialogar sobre la política climática de Colombia. Vale, muchas gracias Israel. Buenas tardes para todos. Gracias Fanny por la presentación. Yo quisiera compartirte a modo de pregunta y quizá a modo de comentario
La siguiente apreciación y tiene que ver con que tú decías que todo se está haciendo paralelo a la vía panamericana. Y ese hecho, bueno, soy geógrafo, profesor de geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, es posible que no sea el hecho de la vía, sino también la tipología de los municipios del Cauca, que en el marco del conflicto armado tenemos algunos municipios que tienen enfoque PEDET, programas de desarrollo con enfoque territorial, que es una iniciativa paralela al proceso de paz y que de una u otra manera dinamiza la puesta en marcha de algunas iniciativas climáticas derivadas de las acciones directamente marcadas en el proceso de paz. Pero adicionalmente, en el rastreo que tú hacías de los actores, yo creo que más allá del nivel municipal y el nivel departamental y bueno, y el eco que hace la política nacional desde el Ministerio de Ambiente y desde el DNP, está, no sé si ha rastreado los COMPES, los documentos del Consejo de Política Económica y Social, que de una u otra manera hay algunos enfocados a cambio climático y paralelo a eso hay una dinámica que supera los bordes del departamento y que tiene que ver con las jurisdicciones o el rol que hacen las corporaciones autónomas regionales, que son las entidades más allá de las fronteras departamentales, a partir de unos límites naturales, pues realizan una gestión ambiental muchas veces dinamizando los procesos locales de base o algunas veces apoyados con organizaciones no gubernamentales. Entonces es un poco a ver qué tanto de eso has tenido en cuenta y no más. Y muchas gracias y muy lindo tu trabajo. Muchas gracias. Voy dando elementos de respuesta. Sí, por favor, Fanny, para que no te abrumemos con preguntas. Bueno, está bien. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Fausto y a Israel por las preguntas. Bueno, entonces, para primero dar unos elementos de respuesta a Fausto, entonces, no es nivel federal en Colombia, es departamental, pero sí, o sea, bueno, lo que vemos es que además, entonces, el DNP manda a los sectores, entre esos minas, transporte, agricultura, vivienda, bueno, etcétera, de elaborar sus planes sectoriales. En paralelo, se pide también a los territorios de desarrollar planes integral de gestión del cambio climático, así se llaman, a nivel de departamento. Entonces, es otra capa y esos planes sectoriales y territoriales o al momento que dice la investigación, no se hablan, o sea, se elaboran en paralelo, pero no hay esfuerzo para articular que efectivamente la sección agrícola del departamento del Cauca tenga que ver, bueno, esa ejercicio no se hace. Entonces, es otra superposición de planes que hay. Y en el caso del Cauca, que es el caso que conozco, se elabora ese plan integral de gestión del cambio climático para el departamento, pero está financiado por un actor de la cooperación internacional que lo realiza de forma muy desconectada de los actores locales. Entonces, otra vez, el plan ha sido muy criticado por ser muy ambicioso, o sea, que no hay suficientes recursos para ponerlo en marcha y un poco desconectado de los procesos que se están dando en el departamento. Entonces, ahí es otra inconsistencia. Efectivamente, yo creo que existen cosas que pasan a nivel muy local, en particular cuando menciono esos actores del desarrollo, esas intervenciones locales donde a pesar de ser un proyecto de cambio climático, se adapta un poquito para que tenga sentido con el contexto, pero muy poco visibilizados y que no representan recursos del gobierno, ¿no? Porque finalmente em, no sé, al momento que el DNP manda a los sectores a desarrollar sus planes, no
no entrega recursos adicionales para la puesta en marcha de esos planes. Entonces, los sectores tienen que hacer esos planes, pero sin tener realmente recursos adicionales para actuar, ¿no? Y eso es una dificultad, obviamente, muy grande. Y el tema de MRV, eso no lo mire tanto, pero pues yo no sabía que no andaban actualizados. Lo que sí sé es que sí supuestamente el rastreo de la mitigación es más fácil eh, que la adaptación. O sea, si ya hay problemas para realizar ese MRV, no sé, entonces, la parte de adaptación es aún más difícil, ¿no? De hacer ese monitoreo de qué de tanto se está haciendo en materia de adaptación al cambio climático. Espero haber contestado a la respuesta de Fausto. Y para responder a Israel, em, desde el momento que hice la investigación, estaban en la formulación de esos planes PERET, ¿no? De esos programas PERET. Entonces, lo que se hacía era, efectivamente, en los municipios más o considerados más afectados por el conflicto armado, se hacía como dinámicas participativas en donde la comunidad listaba un poco sus requerimientos en materia de desarrollo, infraestructura, proyectos, etcétera. Pero en el momento cuando hice la investigación, solo eran planes. O sea, de nuevo, otro plan que se desarrolla sin una visión clara de cuándo se va a implementar esos planes. Es otra vez el mismo problema, ¿no? Y lo mismo con los COMPES, porque habían COMPES, entonces esos documentos de política también muy colombianos. Entonces ahí también se hizo el COMPES del macizo colombiano, bueno, una diversidad de documentos de política, porque también lo que pasa es que la idea, el supuesto atrás de la creación de esos planes es que si se establece un plan, se va más fácilmente poder buscar financiamiento para implementarlo. Entonces hay una energía muy grande gastada en elaborar plan, pensando que con el plan se va a poder buscar financiamiento más fácil, pero no es tanto el caso, ¿no? Y las CAR también, o sea, como actor de gobierno, sí se identificó intervenciones de ellos, pero con recursos muy escasos, muy limitados. Muy bien, muchísimas gracias, Fanny. Bueno, para quienes estamos conectados, si alguien no puede prender su micrófono, también le invitamos a poner sus preguntas en el chat. Y bueno, entonces me gustaría preguntar, Fanny, te voy a hacer la pregunta de Laura Gómez, que es asistente de investigación del profe Juan Guillermo. Bueno, manda un saludo y pregunta, ¿cuáles considera que son las mayores influencias en la política climática colombiana y cuáles son los rasgos propios? Y pregunta, ¿qué le falta a la política climática? Y voy a aprovechar el control que tengo de la palabra para hacerte una pregunta un poco aterrizando los agobios que tenemos en nuestro proyecto de investigación. Sí, Fanny, ¿quieres decir algo? ¿Aló? Ay, yo Sí, no te escucho. ¿no? ¿El resto de personas me escuchan? Ya te Sí, escucho, perdón. Se ok. cortó un momentico, Ah, no perdón. la pregunta me la escuchaste bien, la que te leí. Eh, yo escuché cuáles son las influencias de la política y después no Ajá. escuché ¿Y cuáles la son los rasgos propios de la política rasgos. colombiana? Ok, gracias. ¿Y qué consideras que le falta? ¿Sí? Y yo tengo una pregunta un poco aterrizando las preocupaciones que tenemos en nuestro propio proyecto, ¿no? Porque para nosotros, Colombia, en una investigación que hicimos en conjunto, la doctora Cecilia Ibarra, el profesor Juan Guillermo y yo, encontramos que Colombia es uno de los países con una de las leyes climáticas más ambiciosas, pero no es una ley climática ambiciosa per se. Y esto tiene que ver con algo que comentas en el paper que escribiste con Caroline Milorans, ¿no? Que le llamas el drift, que es como el institutional change, que va como progresivamente, pero que en realidad no se centra tanto en la implementación. Entonces, son dos preguntas, quizá un poco extensas, pero, y no necesariamente es tu expertise, pero me gustaría ver si nos puedes dar luz en ello. ¿Por qué Colombia se ha ido, digamos, hacia el hacia el drift como una forma de cambio incremental en su política climática?
¿qué consideras tú que es lo que ha hecho que Colombia siga este paso progresivo? Y no como en el de México, que parece que damos un paso para atrás y tres para adelante, un paso para adelante y tres para atrás, que es muy parecido a Brasil, ¿no? Y en ese contexto, quizá a nosotros nos ayudaría mucho si nos explicaras, va a ser una pregunta un poco compleja, me disculpo de antemano. En 2016 se aprueba el reglamento que genera el Sisclima, que genera la SIC y los nodos regionales, ¿no? Pero en 2018 se adopta una legislación que es la que nosotros consideramos como legislación marco. Y luego en 2021 se adopta la legislación en la que se incluyen los objetivos específicos de mitigación. Yo sé que tu paper se centra en los NAPs, pero ¿cómo podrías explicar esta evolución en el cambio institucional de la política climática de Colombia? Y si me permites nada más agregar, ¿qué ha pasado para ti con el Cisclima y con los nodos regionales? Porque justo tiene que ver con estas preguntas que te hacen hay una política a nivel digamos, nacional de Colombia, pero cuando se trata de trabajar con los diferentes niveles no está funcionando. Pareciera que esos instrumentos de coordinación no están funcionando. Entonces, si nos pudieras dar luz en eso y responder, y hay ya varias preguntas más en fila. Muchísimas gracias. Solo una pregunta. Tú hablaste antes del 2016 con la creación del Cisclima de los nodos regionales y después la fecha siguiente que me diste, ¿cuál era? Yo no escuché bien. 2018. ¿Y qué era? Es la política que nosotros tenemos, Ah, la ok, la ley política. Sí, ok, 1931, la por ley. la que se Ok, generan ok, las directrices para la gestión de cambio climático. ¿Sí? ok. Listo. Gracias. Bueno, entonces para responder a la primera pregunta sobre el tema de influencias, rasgos propios y qué le falta. Influencia, yo creo que mucha, como trate de explicarlo, del nivel internacional, ¿no? De la FAO, USAID, de GIZ, todos esos actores de la cooperación internacional que vienen promocionando sus conceptos del cambio climático, ¿no? Entonces, uno promueve resiliencia, el otro Climate Smart Agriculture. Entonces, esa influencia muy fuerte en la elaboración de las políticas climáticas en Colombia. Rasgos propios es que hay dos procesos, ¿no? Dos procesos de traducción. Primero, cómo los ministerios se apropian de esos conceptos del nivel internacional y lo plantean en su documento. Y después hay otro momento en el cual hay una reinterpretación de esos conceptos por los actores de gobierno. Y es lo que mencionaba al final cuando hablaban con los funcionarios de ministerio, ellos decían, al final no importa tanto el concepto. Igual en ese momento que se elaboran las políticas, no hay conocimiento claro de si hay un concepto mejor o más relevante o no hay no hay ese conocimiento para decir ese concepto más me va a servir más que el otro. Entonces, es un poco ese abordaje oportunista que mencionaba, decir, bueno, recojamos todo el apoyo, todos los apoyos que podemos recibir y al final lo que nos interesa, lo que interesa al gobierno en ese momento es decir, el cambio climático o hacerle frente al cambio climático es evitar pérdidas económicas y aprovechar oportunidades económicas. Eso es el rasgo propio, diría yo, de cómo pasamos de esos conceptos teóricos a una reinterpretación por el gobierno de lo que le interesa realmente para hacerle frente al cambio climático. ¿Y qué le falta? Pues le falta implementación, porque eso, como decía, o sea, a pesar que en el Ministerio de Agricultura se menciona la importancia que es el cambio climático, la unidad es así, hay un funcionario o dos funcionarios de planta y tal vez dos contratistas y unos recursos muy limitados para operar. Em, Eso para contestar a esa pregunta. Para la otra pregunta sobre, bueno, el hecho que ha sido leyes ambiciosas, eh,
y por qué ir al drift, ¿no? Entonces, lo que sea, eso yo no lo digo yo, es otra investigación que hablaba de Colombia como un donor darling, ¿no? Como, no sé cómo traducir eso, que trata de complacer a los donantes. Y entonces elabora esas leyes ambiciosas, magníficas, para complacer a esos donantes y más que todo en el marco de los acuerdos de paz para recibir fondos internacionales para poder implementar los acuerdos de paz. Entonces, si el país cuenta con leyes de cambio climático, ¿no? Con todos esos planes, pues se cree que de esta forma, complaciendo a esos donantes, se va a poder recuperar recursos internacionales. Em, ¿Y qué ha pasado? Yo creo que es también importante de cuando uno mira el proceso de cambio climático, de elaboración de las políticas de cambio climático, también mirar los mandatos, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de la niña en 2010-2011, es bajo, yo creo que es Santos, ¿no? Santos. Entonces, él tiene una visión, una apertura importante hacia temas de paz y temas de cambio climático. Entonces, con él se empieza a hablar del tema, se empieza a poner las temáticas en la agenda y a elaborar documentos de políticas frente a eso. Pero entonces, después de ese mandato llega Duque. Y ahí sí es la brecha total en donde ya dejamos de creer en la paz, dejamos de creer en el cambio climático y la orientación, digamos, del gobierno es totalmente otra, ¿no? Entonces ahí se deja un poco por de lado pues la implementación de paz totalmente y las preocupaciones por temas de cambio climático. Entonces hay un discurso tal vez para los actores internacionales sobre la paz, sobre el cambio climático, pero como tal se pierde el interés y eh, los pocos recursos que llegaba para ese tema también, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un poco, y después cuando vuelve con el otro, con Petro, bueno, se vuelve a abrir el tema de la paz. Entonces, por eso es un poco así, esas temáticas, por el cambio de gobierno y las direcciones, orientaciones que dan cada gobierno a esas temáticas. Muy bien. Nada más, Fanny, sin querer agobiarte, pero ¿tienes alguna opinión del Cisclima y de Ah, sí. los nodos regionales? Pues el Cisclima o sea, el problema es que el DNP, entonces el DNP está justo por debajo del presidente, ¿no? Entonces está el presidencia, DNP y los sectores y los ministerios. Entonces el DNP es el que elabora el Plan Nacional de Desarrollo y que manda un poco a los sectores, que orienta un poco, que da la orientación a los ministerios, a los sectores de qué hacer. Entonces, la idea del Cisclima era eso, que el DNP está liderando con el Ministerio de Ambiente el Cisclima y con los ministerios y los sectores priorizados para el tema de cambio climático, manda, bueno, entonces es en ese marco que el DNP dice, bueno, ustedes sectores priorizados tienen que elaborar sus planes. Es un poco unas dinámicas un poco así verticales, ¿no? Jerárquicas del DNP manda y entonces, en paralelo de eso, a nivel de los territorios, los nodos regionales también están llamados a desarrollar planes y eso. Pues, o sea, en el papel son buenas ideas de crear ese sistema para, ¿no? Lograr comunicación, articulación, etcétera, pero realmente lo que se observa es que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se demoró muchísimo en producir su plan cuando, por ejemplo, el Ministerio de Mina lo produjo así súper rápido. Entonces, hay como uno siente como una resistencia por los ministerios y los sectores de, listo, el DNP manda, pero como no atribuye dinero para eso, pues los sectores hacen un poco como quieran, ¿no? Entonces, yo siento que hubo mucha resistencia de unos, por ejemplo,
el plan de gestión del cambio climático del sector agrícola se terminó de realizar en 2021, cuando el CISCLIMA, como tú decías, es 2016. Entonces, eso, es un tiempo largo donde otra vez se mandan los sectores a crear planes. Entonces, bueno. Y a nivel de los nodos también muy poco apoyo. Yo conocí el nodo de la zona del Cauca y entonces tienen que abarcar entonces, Cauca, Nariño, bueno, 2 o 3 departamentos, no recuerdo cuál exactamente, pero entonces para hacer reuniones no hay un centavo para reunir los actores en un sitio. em, o sea, todo así muy, 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 ¿cómo se dice? Con las uñas, ¿no? Y de nuevo, lo que hacen los nodos no se conecta con lo que hacen el Cisclima, entonces otra vez una desconexión importante, que no sé si han resuelto después de yo estar ahí haciendo entrevistas, pero Muchísimas gracias, Fanny. Creo que nos das muchísima luz y tiene la mano levantada Nirvana y no sé si se quiere ir animando otra pregunta. Adelante, Nirvana. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con la doctora y pues justo tengo una pregunta que surgió de elementos que se han estado repitiendo como en la presentación y también en el paper, que creo que son súper importantes, justo que tienen que ver con las estrategias de adaptación climática que se adoptaron tanto en Colombia y en Brasil y que creo que dan mucha luz a los desafíos estructurales que tienen las políticas climáticas en América Latina en general, creo yo. O sea, primero sería como el papel que ha tenido el reconocimiento y apoyo internacional en la formulación de estas políticas, que sí que ha facilitado su adopción formal, pero también ha condicionado de una manera los enfoques y prioridades que tienen estas políticas, ¿no? Que a veces un poco descontextualizados, diría yo. El segundo igual es como la profunda brecha que existe entre el diseño de las políticas y la implementación de estas, ¿no? Que tiene que ver mucho con la inclusión efectiva de las poblaciones tradicionales, que justo era lo que mencionaban, que sí, son muy reconocidas como vulnerables a los impactos del cambio climático, pero su contribución en las políticas climáticas ya en la práctica siento que llega a ser un poco limitada y siento que en parte justo es por la lógica burocrática centralista. Bueno, de acuerdo con lo que igual ha presentado. Y el tercer punto que igual me parece súper fundamental es que estas políticas, bueno, que los problemas de políticas públicas se definen mucho en torno a la percepción que tienen los actores centrales, ¿no? Desde sus propios intereses o incluso posicionamientos discursivos e incluso políticos, ¿no? Y justo que esto modela pues las soluciones que proponen, los recursos que se asignan y hasta los actores que se pueden incluir o excluir dentro de estas, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es un poco como, dentro de su opinión personal, ¿cuál considera que sea necesario, ya sea en términos de gobernanza, diseño institucional, asignación de recursos, no sé, redistribución del poder político, para que estas políticas climáticas puedan superar un poco esta función simbólica que llegan a tener y esta traducción un poco fragmentada que pueden pues igual presentar y cómo esto se puede mejorar para que pues las políticas públicas sí sean un instrumento de justicia climática e inclusión integral de estas poblaciones. Esa sería como mi pregunta. Y muchas gracias. Gracias, Nirvana. Y bueno, le dejamos también a Itzcoatl que haga la pregunta para que ya le podamos devolver la palabra a Fanny. Hola, Itzcoatl, bienvenido. Hola a todas, a todos. Gracias por la invitación, trataré de ser breve, gracias también por la presentación. Bueno, soy Tucal Jacinto. Me ha tocado más o menos estar en la parte del análisis de esta parte de la implementación de políticas, específicamente de adaptación, pero también me ha tocado últimamente, trabajo para ONU Migración, trabajar en proyectos que tienen que ver con la implementación ya de medidas, ¿no? A nivel territorial y de coordinación con autoridades nacionales. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar, que va en línea con la pregunta anterior, ¿qué otros factores, además de la falta de coordinación, la falta de un entendimiento común sobre los términos y los objetivos de cada una de las medidas, y también la parte de la inclusión de otros conocimientos, pero también actores no necesariamente hegemónicos, por decirlo así, está faltando para justo la implementación, por un lado,
de las políticas que se proponen desde lo nacional, pero también de que esas medidas nacionales refuercen las medidas que ya se están llevando a cabo a nivel territorial y por parte de otro tipo de actores, y que pueden contribuir justo y establecer un proceso de abajo hacia arriba en términos de una consolidación, ya no de política tanto climática, sino también sino de esfuerzos e iniciativas que permitan más específicamente la reducción de vulnerabilidades y la construcción de capacidades adaptativas. Gracias. Gracias, Fanny. Gracias, Scott. No sé si Fanny, si quieras responder para que no se te acumulen muchas preguntas. Sí, gracias Nirvana y gracias Scott. Pues sí, yo siento que esas preguntas van un poco alineadas. Yo creo que hace falta, yo creo que eso, o sea, yo pienso que debemos dejar esa visión de elaboración de política de arriba hacia abajo, pero o sea, es necesario entender lo que estaban diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel local? ¿Cuáles son esas medidas de adaptación que ya se están poniendo en marcha, que tal vez no se llaman medidas de adaptación, pero que en realidad sí lo son? O sea, hay que hacer más visible los conocimientos locales de gente que ha hecho frente al clima toda su vida, que ha venido, ¿no? Viviendo con el clima y desarrollando prácticas para convivir con el clima. Entonces, yo creo que hay que volver ahí, volver a esos conocimientos y ver cómo esos conocimientos pueden surgir y dar como también ser modelo para otros contextos, ¿no? Yo siento que eso es muy fundamental para mejorar esas políticas, para que sean no solamente una recolección de conceptos de moda, pero que también tenga un sentido. Yo creo que eso es clave, involucrar, ¿no? A los movimientos sociales, a las organizaciones de productor, a los actores locales de gobierno, a las autoridades indígenas en esos procesos de elaboración de política. em, para también que tenga sentido en los contextos donde se hacen. Yo creo que hay un problema grande también, es que se, se homogeneiza mucho la ruralidad, ¿no? Entonces, y en Colombia, como en los países donde están trabajando, no están así. O sea, hay zonas de montañas, hay zonas ¿no? de costa, hay mujer, hay hombre, hay comunidades indígenas, afrodescendientes. Entonces, toda esa diversidad a veces no son lo suficientemente reflejadas en esas políticas y eso también es un obstáculo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Que sea más presente en esas políticas. Y bueno, lo mismo, ¿no? O sea, los presupuestos nacionales no han sido, o sea, el cambio climático no ha sido una prioridad para los presupuestos nacionales, eso está claro. Entonces, mientras eso no pasa, también es muy difícil que se logre cambios y porque también depender de la cooperación internacional no es una vía. O sea, yo siento que tiene que venir de como una apuesta del gobierno haciendo programas que duran en el tiempo, no de esos proyectos de un año, 2 años que paran hasta que se consiga la otra financiación. Eso no permite lograr cambios de grande escala, yo creo. Em, pero bueno, eso volvemos a lo mismo, ¿no? Para que haya esa apuesta real para hacer frente al cambio climático, es hacer frente a juegos de poder muy importante, ¿no? Es cuestionar cosas muy establecidas en el país que es muy difícil. Muy bien, muchas gracias. No sé si la doctora Cecilia Ibarra tenga algún comentario, pregunta. Ella es la otra investigadora asociada, Fanny. Ella es la de Chile, experta en la ley marco de allá, entonces le cedo la palabra. Muchas gracias.
Perdóname si se escucha. ¿Sí? Sí, perdona, es que estábamos en una actividad justamente sobre el hidrógeno en la ley, así que estaba con colegas de varios países y por eso había estado un poco difícil conectarme. Pero hablaste del rol de la GTZ y el rol de los, bueno, entre muchas otras cosas. Muchas gracias por la charla. Y quería preguntarte, no entendí, después decías que en la implementación su participación ha sido menor. Si pudieras explayarte el rol de estos actores internacionales en la etapa que siguió después de la implementación. Tu pregunta es sobre el rol de la cooperación internacional a nivel de la implementación. ¿Sí? ¿Sí es eso? Ah, ok. Listo. Pues sí, la cooperación es interesante porque no actúan, no son necesariamente los mismos actores, ¿no? El de la cooperación internacional, pero sí también actúan a nivel de la implementación de la política, y de nuevo, haciendo promoción de sus conceptos, de sus enfoques. Entonces vimos, pues observé agencia de la ONU, pero también sí, cooperación internacional en general, que está involucrado en implementar intervenciones que tienen que ver con cambio climático y con los acuerdos de paz. Lo que es interesante también, además de esos actores, también se ve empresas privadas, por ejemplo, empresas en la zona del Cauca es muy mucha la producción de café, entonces empresas exportadoras de café que también para garantizar que su café sea producido bajo las condiciones y los criterios que ellos tienen, desarrollan proyectos que apoyan los productores de café en temas de adaptación al cambio climático. Entonces, hay los actores de gobierno, las empresas privadas, cooperación internacional, ONG local también, entonces ONG, universidades que trabajan mucho el tema de agroecología, esas temáticas también están ahí, entonces es y grupos de actores que no necesariamente coinciden, ¿no? O que pueden coincidir a nivel territorial, pero que no coinciden con su visión del desarrollo. Entonces, por ejemplo, unos que promueven exportación de aguacatejas, ¿no? Muy productivista, y al lado el otro que promueve agroecología, esas cosas. Entonces, una cantidad de actores que apuntan al desarrollo rural, todos, pero con una visión muy distinta de qué es y cómo se ve ese desarrollo rural, ¿no? Em, Fanny, y si sí. puedo hacer otra pregunta. Un colega, y justo en ese momento me falló la conexión, pero te preguntaba por los inventarios. Yo quería preguntarte si puedes profundizar o si has visto algo sobre el rol de los científicos locales, si han participado, si hay Te la escucho academia súper mal. local, si has Ah, visto alguna participación como actores también en este proceso, tanto de diseño de la ley como implementación de la ciencia local, la ciencia, no los conocimientos indígenas, sino la academia colombiana. la academia está involucrada en la implementación, ¿sí? Sí, sí, escuché bien. Solo porque sí, se escucha un poquito el ruido de fondo de donde está Ceci, pero Perdón. Ceci lo que trabaja es el papel de la ciencia en las políticas Ok, climáticas, y ella estudió el papel de la ciencia en Chile, del ok, ok. CR2. Entonces, un poco lo que pregunta es, Ok, ok, ¿qué ok. tanto la La ciencia ciencia, ok. chilena ha incidido en el proceso de políticas? Ok, ok. Entonces, lo que vi a nivel departamental, a nivel del Cauca, es, sí, la participación de universidad, la Universidad del Cauca, por ejemplo, está involucrada. También el CIAT, ¿no? También está involucrado en acciones. em, pero entonces eso, la ciencia, yo siento que las universidades, eso no lo mencioné tanto en esa presentación, pero hay como grupos, episte- grupos, o sea, grupos que tienen una visión del mundo específica. Entonces, la universidad, yo pongo en el mismo grupo universidades
ONG locales que tienen una visión muy hacia la agroecología. Está el CIAT, que está más con una visión hacia Climate Smart Agriculture, y así. Entonces, la ciencia sí participa con proyectos, identifique unos proyectos de implementación, pero más eso, con pequeños agricultores, más... eh, eh, y ese grupo de actores están muy un poco desconectado de la cooperación internacional. Por ejemplo, la FAO con el autoridad departamental estaban desarrollando mesas técnicas agroclimáticas, o sea, mesas donde se desarrolla información climática para formular recomendación a pequeños agricultores de cuándo sembrar, cuándo no sembrar, qué prácticas hacer, si el clima va a ser más cálido, más lluvioso, etcétera. Entonces, ellos están muy desconectados del grupo de las universidades porque la FAO trabaja solo con entidades, no trabaja directamente con agricultores, también tiene un enfoque muy top-down. Entonces, son como esas redes que viven en paralelo en el mismo territorio. Pero sí está participando. El CIAT tiene un papel un poco distinto, también está involucrado en eso de promover Climate Smart Agriculture, entonces más desde el conocimiento científico, cuando la universidad trabaja más el conocimiento local indígena, entonces sí, es como actores que están ahí en paralelo. Muy bien, muchísimas gracias, Fanny. Para hacer honor a nuestro compromiso del tiempo, para cerrar me gustaría leerte dos preguntas que hay en el chat. Una que manda el profesor Juan Guillermo, que es, bueno, ya medio se tocó este tema, que es qué tan cierto es que la política climática tiene un déficit participativo, tanto desde su formulación como en instrumentos concretos para facilitar la interacción de los actores en decisiones clave para el avance de la implementación de la política. Y la segunda la manda Lina Berrio, que me parece que es una colega del CIESA, si no me equivoco, aquí de México, y dice, teniendo en cuenta, buenas tardes, teniendo en cuenta las brechas y dificultades del sector agro en términos de fuerza laboral, aspectos de implementación tecnológica, comercialización, etcétera, en comparación con otros sectores económicos, las políticas climáticas en Colombia e incluso en otros países de América Latina tienen algún tipo de incentivos adicionales y específicos para que dicho sector pueda gestionar aspectos de mitigación y adaptación. Eh, no sé si, bueno, si quedaron claras las preguntas y si quiera cerrar con estas respuestas y darnos como un cierre global de tu Ok. presentación. Entonces, la primera pregunta sobre la falta de participación en las políticas. En las Ah, políticas climáticas, sí, ¿sí me escucha? sí, tanto en Ok. formulación como implementación. Y la segunda es sobre el agro. Aquí está Lina, no sé si quiera participar, y explicárnosla un poco mejor, pero eh, dice, si existen, no le funciona el audio, si existen algún tipo de incentivos adicionales y específicos para que el sector agro pueda gestionar aspectos de mitigación y adaptación. Esa es la pregunta. Listo. Bueno, entonces para el tema de falta de participación, sí, yo creo que totalmente, o una participación selectiva, ¿no? Entonces participan los cooperantes, los niveles internacionales, el saber científico, ahí hay mucha participación, digamos, de este lado, pero la participación de los gobiernos locales, de los productores, de las asociaciones, de los movimientos sociales, hay muy poca participación en la elaboración de la política, eso totalmente, y en su implementación, eh, tal vez menos, pero también, ¿no? O sea, yo creo y eso yo creo, me imagino que es un desafío no solamente de Colombia, sino en general, ¿no? Las políticas todavía son muy top-down en su elaboración y en su implementación. Después, bueno, depende quién lo implementa, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que mencionaba, todas esas intervenciones que se hacen a través de las universidades, de los ONGs locales, ahí sí hay más participación, bueno, de lo que observé, ¿no? Más participación, más reconocimiento de los saberes, más
procesos más de codiseño, de co-construcción que de implementación, ¿no? De proyectos. Eso sí hay una diferencia. Pero eso, por ejemplo, ese trabajo de las mesas técnicas climáticas, por ejemplo, de creación de conocimiento climático, ahí sí no se tomaba en cuenta los conocimientos sobre la luna, sobre, ¿no? La observación de la naturaleza. Entonces ahí hay mucha brecha y una visión muy, sí, eh, eh, el saber es el saber científico para informar y ayudar al agricultor sin que haya discusión, ¿no? Diálogo de esos saberes en ningún momento. Y para la segunda pregunta, si hay incentivos para los productores, entonces lo que traté de hacer es de mirar un poco qué existía entonces a nivel sí, de incentivos. Entonces, por ejemplo, eso era financiado por el BID, el Fondo Colombia Sostenible. Entonces, era un fondo que apuntaba a los famosos municipios PES que mencionaba Israel ahorita. Entonces, son los municipios que han sido particularmente afectados por el conflicto armado. Esos municipios podían apuntar a financiamiento para temas ambientales. Entre esos pagos por servicios ambientales, mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, existen y en Colombia es interesante, o sea, todo en Colombia tiene algo que ver con el conflicto, ¿no? Entonces, se crea ese fondo que apunta a objetivos de paz y de medio ambiente, adaptación, mitigación al cambio climático. Eso era uno. También existía unos intentos de créditos eh, por el gobierno, pero eso también con muy poca implementación, porque pues por la dificultad que existe de acceder a los créditos por parte de los pequeños productores. Entonces, así, digamos que no hay una cosa, una política global o nacional donde haya incentivos para todos los productores, no. Pero existen proyectos así, entonces, por ejemplo, los productores de panela desarrollaron un NAMA. Entonces, ellos pudieron implementar cosas de mitigación a través de ese NAMA. Y ese NAMA fue desarrollado en el contexto de la cooperación internacional también. El CIA, por ejemplo, trabajó en 2013 con el Ministerio de Agricultura para temas de adaptación al cambio climático, pero con los gremios de maíz y frijol, arroz y así. Entonces, no es una cosa global, sino que es dependiendo de la intervención del productor, del cultivo y así. Y eso dura un año, 2 años, a veces tres. Entonces, no hay una cosa así más global y generalizada para los productores. Pues muy bien, muchísimas gracias Fanny por tu presentación. Nos ha ayudado muchísimo, hemos aprendido demasiado. Ojalá podamos seguir en contacto porque estamos tratando de armar junto con Cecilia y Juan Guillermo, pues una red de expertos en política climática y creo que nos ayudará mucho tu participación, también la de algunos colegas y estudiantes que se han conectado hoy. Y sin más, pues queremos agradecerle a Fanny por su presentación, a ustedes por habernos acompañado. Esperemos nos puedan seguir en redes sociales. El próximo mes tendremos un webinar sobre la política climática de México. Y nada, pues agradecerles y que tengan una muy buena tarde y estamos en contacto. Hasta luego. Buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Fanny. Un gusto. Un gusto. Bye.